Gracie, mi madre, agarró el micrófono en mi propia boda y les dijo a 200 personas que yo era una mentirosa. Se puso de pie con su vestido lavanda, golpeó el micrófono 2 veces y su voz llenó todo el salón. Mi hija engañó a este hombre para casarse con él, dijo. Todo lo que ella le había contado era mentira. La sala dejó de respirar. Vi los brindis congelarse en las manos de la gente. Mi hermana Nuria no dio un grito ahogado como los demás. Levantó más el teléfono y siguió grabando, con el pulgar firme, como si hubiera estado esperando todo el día. Y mi marido Álvaro tampoco se inmutó. Dejó el tenedor, metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y la dejó ahí, tranquilo como un domingo cualquiera. Lo que mi madre no sabía era simple. La única persona en ese salón que guardaba 9 años de registros estaba a 3 pasos de su silla. Ella creía que me estaba destruyendo delante de todos. Estaba a punto de descubrir cuál de las dos había guardado los recibos. Bienvenidos de nuevo a Venganzas Familiares Ocultas, donde mujeres normales por fin ponen las cosas en su sitio, en silencio y para siempre. Si las historias de familia, lealtad y el momento exacto en que la verdad entra por la puerta son lo tuyo, estás en el lugar correcto. Quédate porque esta historia da un giro. Deja un comentario y no olvides suscribirte. Déjame retroceder un poco. Me llamo Alba y llevo 12 años trabajando en el área de partos del Hospital Comarcal de nuestro rincón de Galicia. Turnos de noche, sobre todo. He recibido bebés a las 3 de la madrugada y he sostenido manos ante el tipo de noticias que nadie quiere escuchar. Es un trabajo que te enseña a mantener la calma cuando todos los demás se derrumban, a bajar la voz para que la sala se mantenga tranquila. Ese hábito me siguió a casa. En mi familia, yo era la sensata, la que contestaba el teléfono a medianoche, la que iba corriendo cuando se estropeaba la caldera. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, y después de eso alguien tenía que mantener la estabilidad. Decidí que sería yo. Tenía 34 años, y había pasado la mayor parte de esos años siendo la persona con la que todos podían contar. Pagué yo misma mis estudios de enfermería. Nunca le pedí nada a nadie. Cuadraba mis cuentas hasta el último centavo y dormía tranquila por las noches. La gente me confiaba sus peores momentos y nunca les fallé. Lo que aún no entendía era que ser digna de confianza tiene un precio, y mi familia llevaba años cargándolo silenciosamente a mi cuenta. Cuando eres la fiable, a nadie se le ocurre protegerte. Dan por hecho que te protegerás sola, y tú das por hecho que no necesitas protección. Ese era mi punto ciego, no una debilidad, solo la costumbre de cargar con las cosas porque podía hacerlo. Firmaba papeles cuando me lo pedían, cubría los huecos cuando aparecían. Me decía que eso era lo que hacía una buena hija. No sabía cuánto había estado cargando, hasta que alguien por fin hizo las cuentas, y ese alguien estaba a punto de convertirse en mi marido. Conocí a Álvaro en la barbacoa de un compañero de trabajo, 2 años antes de aquella boda. Era el hombre callado junto a la parrilla que hacía buenas preguntas y de verdad escuchaba las respuestas. Es contador, auditor, lo que significa que se pasa los días encontrando la historia real escondida en una columna de números. En nuestra tercera cita me dijo que los números nunca mienten, pero la gente que los apunta a veces sí. Me reí entonces. No sabía cuánto pesaría esa frase más adelante. Álvaro no era de los que llaman la atención. Me arregló los frenos del auto sin que se lo pidiera. Recordaba cómo tomaba el café. Era amable de esas maneras pequeñas y constantes que se acumulan con el tiempo. Cuando se declaró, lo hizo en mi porche trasero, sin público, porque sabía que odiaba las escenas. Unos meses antes de la boda propuso que empezáramos a unir nuestras finanzas. Nada dramático, solo un plan compartido, como hacen las parejas. Quería que entráramos en el matrimonio con los ojos abiertos. Dudé, no porque desconfiara de él, sino porque la situación económica de mi familia era un nudo que había dejado de intentar desenredar. Es complicado, le dije,
Hay una cuenta antigua en la que figura el nombre de mi madre, algunos préstamos que andan por ahí. Así hemos hecho siempre las cosas. Él asintió despacio, la manera en que lo hace cuando una cifra no cuadra. Complicado está bien, dijo. Me gusta lo complicado. Normalmente significa que alguien espera que nadie mire de cerca. Me dije que hablaba de sus clientes. Me dije que mi familia era distinta. Estaba a punto de aprender que la esperanza estaba haciendo mucho trabajo pesado en esa frase, porque cuando Álvaro por fin miró de cerca, la imagen que apareció era una que yo llevaba toda mi vida adulta evitando. Deberías conocer a mi familia antes de la boda, porque querrás saber quién estaba en ese salón. Mi madre, Remedios, tenía 61 años y había enviudado joven. Nos crió a base de tesón y un sueldo de peluquera, y nunca nos dejó olvidar el sacrificio. Mi hermana mayor, Nuria, tenía 38 años, 4 más que yo, y llevaba una década persiguiendo un negocio de peluquería que no dejaba de hundirse. Su última versión se llamaba Pura Envidia. Mi tío Ramón, el hermano menor de mi madre, tenía 57 años y era de esos hombres que avalan cosas y luego entran en pánico. Ese era el reparto. Unas semanas antes de la boda, tuvimos una cena familiar en casa de mi madre, a 15 minutos de mi apartamento. Nuria se pasó la mayor parte de la cena quejándose del alquiler, de su casero y de sus proveedores. Mi madre no dejaba de llevar la conversación de vuelta hacia mí, pero no de una forma cálida. Alba siempre ha sido nuestro pilar, le dijo a Álvaro dándome palmaditas en la mano por encima de la mesa. Siempre fuiste la fiable, Albita. Lo dijo como si fuera un cumplido. Lo había oído toda mi vida y siempre lo había tomado como tal, pero algo en la forma en que lo dijo esa noche, con Nuria asintiendo y Ramón evitando mi mirada, sonó distinto. No parecía un elogio, parecía una correa, como si me estuvieran recordando mi trabajo. Álvaro también lo notó. En el auto de vuelta a casa dijo: «Es curioso que solo te llamen fiable justo antes de necesitar algo». Le dije que estaba viendo cosas donde no las había. Así es una correa que has llevado toda la vida. La olvidas hasta que alguien te la señala en el cuello. Yo la olvidé para la mañana siguiente. No debería haberlo hecho. El nudo empezó a aflojarse un domingo por la tarde en la mesa de mi cocina. Álvaro tenía las hojas de cálculo abiertas y esa mirada paciente en la cara. Estábamos listando cuentas, los dos, poniéndolo todo sobre la mesa. Mencioné la vieja cuenta de ahorros, la que tenía a nombre de mi madre y mío. La abrí a los 18 años. Mi madre la avaló entonces para ayudarme a construir historial crediticio, según dijo, y desde entonces simplemente había seguido ahí. Llevaba años metiendo dinero en ella, un poco de cada nómina. Mi fondo para los días de lluvia, mi fondo de los domingos. Álvaro consultó el saldo en línea mientras yo preparaba café. Cuando volví, estaba muy quieto. «Alba», dijo, «¿cuánto crees que hay aquí?» Adiviné. Llevaba guardando dinero desde mis veintitantos. Calculé un buen colchón, tal vez 30,000 o 40,000 dólares a esas alturas. Giró la laptop hacia mí. La cifra en la pantalla era menos de 4,000 dólares. Me quedé de pie sujetando 2 tazas y sentí que el suelo se inclinaba. «Eso no puede ser», dije. «Tiene que ser un error». Álvaro no dijo nada durante un momento. Estaba desplazándose por la pantalla y tenía la mandíbula tensa. «No es un error», dijo por fin. «El dinero ha estado saliendo con regularidad durante años». Dejé las tazas antes de que se me cayeran. Mi fondo para los días de lluvia, lo que había construido depósito a depósito con tanto cuidado, se había estado vaciando por detrás mientras yo lo llenaba por delante. ¿A dónde había ido todo? Ya sabía que la respuesta estaba en algún lugar dentro de mi propia familia. Simplemente aún no estaba lista para decir el nombre en voz alta. Esto es lo que necesito que entiendas, porque yo misma me hice la pregunta que tú te estás haciendo ahora. ¿Cómo pudo una mujer que lo cuenta todo pasar esto por alto? La verdad es que no lo pasé del todo por alto. 2 años antes había notado que el saldo parecía más bajo de lo que debería. Había llamado a mi madre al respecto. «Ay, cariño, moví algunas cosas», me dijo. «No te preocupes por esa cuenta, yo la vigilo».
Recuerdo estar de pie en la sala de descanso del hospital, agotada tras un doble turno, decidiendo confiar en ella. Era mi madre. Estaba en la cuenta por una razón. Me dije que me sentaría a revisarlo todo con calma en mi próximo día libre. Entonces, un paciente entró en parada y un turno se convirtió en una semana, y la semana en una temporada. Una vez, incluso llamé al banco para preguntar sobre cerrarla y quedarme solo con mi propia cuenta. El hombre al teléfono me dijo que no era tan sencillo. Los dos nombres estaban en ella. Ambas titulares tenían derechos. Cerrarla requeriría papeleo y la cooperación de las dos. Tenía intención de insistir. La vida siguió empujando más fuerte. Así que no fui una tonta que nunca miró. Fui una mujer ocupada que miró. Recibió una respuesta tranquilizadora de alguien a quien quería y dejó la preocupación a un lado porque tenía otras 10 preocupaciones apiladas encima. Así es como te atrapan. No con una gran mentira, sino con pequeñas y cálidas garantías repetidas, desde una voz en la que has confiado toda tu vida. Pero aquel domingo, en mi mesa de cocina, con la cifra real brillando en la laptop de Álvaro, la respuesta tranquilizadora dejó de funcionar. Agarré el teléfono y pedí todos los extractos que el banco tuviera archivados, todos, por muchos años que hiciera falta. Mientras esperaba esos extractos, la boda seguía acercándose como el mal tiempo. Habíamos elegido una pequeña iglesia del pueblo y el antiguo salón Los Robles para el banquete, el de las luces de guirnalda y el suelo de madera en el que se había casado el primo de todo el mundo. 200 invitados, más o menos. Media comarca parecía. Mi madre se había volcado en ayudar, algo que debería haberme reconfortado y que en cambio me inquietó. Remedios no solía ofrecerse voluntaria, pero había insistido en gestionar la lista de invitados, la disposición de las mesas, el orden de los brindis. «Déjame hacer esto por ti, Albita», dijo. «Has hecho tanto por todos. Deja que tu madre se encargue». Un mes antes, eso me habría parecido amor. Ahora cada ofrecimiento venía con una sombra detrás. Quería controlar la sala. Podía verlo con claridad ahora, aunque todavía no supiera explicar por qué. Se preocupaba por quién se sentaba dónde. Quería saber exactamente cuándo serían los discursos y quién sostendría el micrófono. Preguntó 2 veces si la familia de Álvaro tenía preguntas sobre nuestro lado. En ese momento pensé que solo era una madre de la novia ansiosa. Mirando atrás, era una mujer preparando un escenario. Había averiguado que yo había pedido los extractos. Sabía que las cifras estaban por llegar y en algún rincón de su mente empezaba a formarse un plan para adelantarse. Si la verdad iba a salir a la luz, decidió que saldría en sus términos, con sus palabras, delante de todos los que yo conocía. Solo necesitaba el micrófono y se había asegurado muy bien de que sería ella quien lo sostuviera. No pude esperar quieta al papeleo. 2 semanas antes de la boda conduje los 15 minutos hasta casa de mi madre para preguntarle directamente. Me senté en la misma mesa de cocina donde de niña me trenzaba el pelo. Mantuve la voz tranquila como hago con un paciente asustado. «Mamá», dije, «la cuenta de ahorros está casi vacía. Llevo años metiendo dinero. Necesito entender a dónde ha ido». No pareció sorprendida. Eso fue lo primero que me lo dijo todo. Una mujer sorprendida por una pregunta levanta la mirada. Mi madre bajó la vista hacia su café. «Parte fue para ayudar a Nuria», dijo. «El salón. Ya sabes cómo le cuesta». «Parte», repetí. «¿Cuánto?». Agitó la mano como espantando una mosca. «¿Importa eso? Entre familia nos ayudamos. Eso es lo que tu padre habría querido». Entonces dijo la frase que escucharía el resto de mi vida. Me miró fijamente a los ojos, con la barbilla alzada, y dijo: «Somos familia. Ese dinero siempre fue nuestro». Nuestro, no mío, que yo hubiera elegido compartir. Nuestro. Como si mi nombre en aquellos comprobantes de depósito fuera una formalidad. Como si 12 años de turnos de noche hubieran estado alimentando un fondo común que yo nunca acordé llenar. No grité,
Me quedé muy quieta y sentí algo viejo y estructural resquebrajarse en silencio. No era nuestro, mamá, dije. Era mío. Simplemente te dejé pensar lo contrario. Me sonrió entonces, casi con dulzura, y comprendí que de verdad no veía la diferencia. En su mente, yo existía para que se sacara de mí. Conduje a casa en silencio y empecé a trazar un plan distinto. Lo obvio era cerrar la cuenta. Lo intenté. A la mañana siguiente fui a la sucursal en persona, con el documento de identidad en mano, lista para cerrarlo todo. Me senté frente a una joven empleada llamada Lucía y le dije que quería cerrar una cuenta de ahorros conjunta, con efecto inmediato. Ella la consultó y luego me dio la sonrisa cuidadosa de alguien a punto de dar una mala noticia. Es una cuenta conjunta con derecho de supervivencia, dijo. Ambas titulares tienen acceso total. Según la política del banco para este tipo de cuenta, para cerrarla limpiamente necesitamos que ambas partes lo acuerden o al menos sean notificadas. Una titular no puede simplemente borrar a la otra. Es mi madre, dije. Ha estado vaciándola. Lo entiendo, dijo Lucía y parecía sincera. Pero en una cuenta configurada como la suya, su nombre le da la misma posición que el suyo aquí. Puede retirar sus propios fondos hoy mismo. No puede dejarla fuera de la noche a la mañana. Y si ella impugna el cierre, nuestro proceso para forzarlo contra su objeción podría tardar semanas. Semanas. La boda era en 13 días. Pude retirar lo poco que quedaba y lo hice, moviéndolo a un lugar donde mi madre no pudiera tocarlo. Pero la cuenta en sí, la cosa compartida con nuestros dos nombres, no podía simplemente desaparecer antes de la boda a menos que Remedios cooperara. Y Remedios, ahora lo entendía, nunca cooperaría, porque esa cuenta abierta era lo único que aún ataba mi dinero a su alcance. Así que hice lo único que todavía podía hacer limpiamente. Aseguré que cada extracto, cada transferencia, cada fecha y cada euro quedaran documentados y en mis manos. Si no podía cerrar la puerta a tiempo, al menos podría mostrarle a todo el mundo exactamente quién había estado entrando por ella. Los extractos llegaron en un sobre abultado un jueves. Álvaro y yo los extendimos por la mesa de la cocina bajo la buena lámpara y los repasamos línea por línea, como él revisa los libros de un cliente. Nos llevó casi toda la noche. Lo que emergió no fue caos, fue un patrón, y los patrones son peores, porque los patrones significan que alguien lo hizo a propósito. Cada pocas semanas, durante años, salía dinero de mi cuenta, lo bastante pequeño para no llamar la atención, lo bastante regular para acumularse. Parte salía como transferencias a una cuenta que pudimos rastrear hasta Nuria. Parte salía en efectivo. Los retiros se concentraban en las fechas en que yo sabía que el salón de Nuria había pasado apuros y en torno a las 2 veces que lo había reabierto bajo un nombre nuevo. Me eché hacia atrás y contemplé años de mi ahorro cuidadoso, convertidos en el gasto de otra persona. Esto no es un accidente, dijo Álvaro en voz baja. Los accidentes son aleatorios. Esto es un calendario. Tenía razón. Nadie vacía una cuenta por accidente siguiendo un calendario. Era un hábito que alguien había construido y mantenido depósito a depósito, dando por hecho que la fiable de la familia nunca se sentaría a contar. Sentí muchas cosas esa noche. Rabia sí, pero debajo de ella algo más frío y más claro. Durante años me habían dicho que aquello era amor, era familia, era lo que papá habría querido. Los números contaban una historia distinta. Y los números, como le gustaba decir a Álvaro, no mienten. La gente que los apunta a veces sí. Miré el total que se formaba al pie del bloc de notas de Álvaro y supe que toda mi comprensión de mi familia estaba a punto de reescribirse con mi propia letra. Necesitaba ver el lado de Nuria con mis propios ojos, así que conduje hasta el pueblo de al lado donde, pura envidia, se encontraba en un cansado centro comercial entre una tienda de uñas y un local vacío. Las luces estaban a medio apagar.
Un cartel escrito a mano en la vitrina anunciaba un descuento que olía a desesperación. Mi hermana estaba dentro, barriendo pelo de un suelo que no había visto muchos clientes últimamente. Levantó la vista y por un segundo pareció casi alegrarse de verme. Luego leyó mi cara. No, dijo. Sea lo que te haya dicho mamá, no. Ella no me ha dicho nada, dije. Me lo dijo el banco. Nuria se apoyó en la escoba. No lo negó. En cambio, se puso a la defensiva de la manera en que la gente lo hace cuando lo que defiende es indefendible. Iba a devolverlo todo, dijo. Hasta el último centavo. Sabes lo duro que he trabajado. Tú siempre lo has tenido más fácil, Alba. Un trabajo estable, sin riesgo. Yo aquí intentando construir algo con mi dinero. Dije que nunca me lo pediste. Mamá dijo que ayudarías, dijo casi por reflejo. Dijo que siempre lo haces. Ella se encargó para que no tuvieras que molestarte. Ahí estaba, mi madre negociando mi dinero con mi hermana a mis espaldas y llamándolo a ahorrarme la molestia. La barbilla de Nuria temblaba ahora, mitad rabia, mitad miedo. Si haces de esto un tema en la boda, vas a destrozar a esta familia, dijo. ¿Es eso lo que quieres? La miré y miré las sillas vacías y el cartel en la vitrina. No soy yo quien ha destrozado nada, dije. Solo soy quien por fin ha leído los recibos. Me fui antes de que pudiera grabarme la cara para la historia que ya estaba construyendo. Esa tarde llamó mi tío Ramón. Ramón nunca me llamaba. Éramos ese tipo de familia que solo se marca el número mutuamente para funerales y favores. Albita, dijo, demasiado amistoso. Tu madre me cuenta que estás removiendo un viejo tema de dinero. Solo quiero asegurarme de que no convirtamos un pequeño malentendido en algo feo justo antes de tu gran día. No es un malentendido, Ramón, dije. Hay extractos. Una pausa. En esa pausa oí algo cambiar. Bueno, dijo, más callado ahora, no querrás arrastrar a todo el mundo a un asunto bancario. Algunos también tenemos el nombre en cosas, y nada de eso significa lo que parece. Me enderecé. ¿Qué cosas, Ramón? Retrocedió rápido, pero no lo suficiente. Poco a poco, en los minutos siguientes, la forma de todo se volvió clara. Ramón había avalado uno de los préstamos del negocio de Nuria, años atrás, cuando el salón reabrió la segunda vez. Si Nuria incumplía, Ramón respondía. Si mi dinero dejaba de cubrir en silencio los huecos de Nuria, Nuria podía incumplir, lo que significaba que Ramón necesitaba que mi dinero siguiera fluyendo tanto como mi madre. De repente, todo aquello no era una madre y una hermana con dificultades. Era una pequeña maquinaria y yo había sido el combustible, y cada persona vinculada a ella tenía una razón para mantenerme callada y pagando. Así que por eso todos tienen tanta prisa por suavizar esto, dije. No se trata de mi boda, se trata de tu exposición. Ramón no respondió, no hacía falta. Masculló algo sobre la familia y colgó. Dejé el teléfono y comprendí por primera vez cuánta gente contaba conmigo sin contar nunca las cuentas. Le pedí a Álvaro que hiciera lo que mejor sabe hacer, no pelear con nadie, solo sumarlo todo con claridad para que yo pudiera ver la verdad completa en un solo lugar. Trabajó en ello durante 2 noches, cruzando los extractos con las fechas, clasificando las transferencias, separando lo que había ido a Nuria de lo que había salido como efectivo. No hizo comentarios. Simplemente construyó un libro de cuentas como haría para cualquier cliente, y dejó que las columnas hablaran. Cuando terminó, puso la página impresa delante de mí sin decir palabra. En 9 años habían salido de mi cuenta más de $60,000. De esa cifra, 22,000 se rastrearon directamente hasta Nuria y el salón. El resto había salido en retiros de efectivo, en las cantidades habituales de mi madre, en los días habituales de mi madre. $60,000. Yo me ganaba bien la vida, pero me la ganaba un turno de 12 horas a la vez. Hice el cálculo rápido de lo que suponían $60,000 en turnos de noche, en vacaciones canceladas, en la entrada de la casa que siempre me decía que ahorraría algún día.
Ese algún día llevaba todo ese tiempo siendo gastado por otras personas. No lloré ante esa página. Ya había llorado 2 domingos antes en la mesa de la cocina. Lo que sentí en cambio fue una extraña calma firme. La niebla se había ido. Ya no había dudas, ya no había una voz tranquilizadora al teléfono. Había una cifra, y la cifra era verdad, y me correspondía a mí hacer algo al respecto. Álvaro guardó el libro de cuentas en su teléfono e imprimió una segunda copia para la carpeta. Por si acaso, dijo, nunca sabes cuándo vas a querer los recibos a mano. Ninguno de los dos sabía todavía cuánta razón tenía. Se podría pensar que, con las cifras en la mano, mi madre se habría retirado. Hizo justo lo contrario. 10 días antes de la boda, se presentó en mi apartamento con una carpeta propia y un bolígrafo. He estado pensando, dijo, acomodándose en mi sofá como si fuera suyo. Nuria necesita un pequeño préstamo puente para sacar el salón adelante esta temporada. He redactado una simple carta de donación. La firmas. Todo queda limpio y no tenemos que pasar ninguna vergüenza en la boda. Deslizó el papel por mi mesa de café. Una carta de donación. Firmar sobre el papel el mismísimo dinero que me habían quitado sin permiso, para que ese robo se volviera legal y yo nunca pudiera reclamarlo. Quería que lo bendijera, que convirtiera el robo en un regalo con mi propia firma, días antes de que me pusiera de pie delante de todos los que quería. No, dije, solo eso, tranquila y definitiva. Su cara cambió. El calor se drenó de ella y debajo había algo que nunca me había dejado ver antes. Alba, dijo, bajo, no querrás hacerte enemiga de tu propia madre la semana de tu boda. No estoy haciendo nada, dije. Simplemente no voy a firmar. Se levantó, recogió su carpeta y se detuvo en mi puerta. Piensa en cómo se vería esto, dijo. 200 personas vienen a celebrarte. Sería una pena que se enteraran de qué clase de hija se vuelve contra su familia por dinero. Oí la amenaza con claridad. Solo que todavía no sabía que pensaba llevarlas a cabo con un micrófono. Se marchó. Me quedé de pie en mi apartamento silencioso y entendí que la boda se había convertido en un campo de batalla y que ella acababa de decirme dónde plantaría su bandera. Aquella noche no pude dormir, así que hice lo que siempre hago cuando el mundo se inclina: limpiar. Vacié el armario clasificando cosas para la mudanza a casa de Álvaro, y fue entonces cuando encontré la vieja caja de zapatos de mi padre en el estante superior, detrás de las mantas de invierno. No la había abierto en años. Dentro estaban las reliquias corrientes de un buen hombre que se había ido demasiado pronto: sus gafas de leer, un programa de iglesia, algunas fotografías, y debajo de ellas, doblado en 4, un extracto bancario tan viejo que el papel se había ablandado en los pliegues. Era el primerísimo extracto de aquella cuenta de ahorros, del año en que cumplí 18. Mi padre lo había guardado, y sujeta a él con un clip, en su cuidada letra de imprenta, había una nota. Me senté en el suelo de mi armario medio vacío y la leí bajo la luz del armario. Decía que la cuenta era el dinero de estudios de Alba. Decía que Remedios había avalado solo para ayudar a Alba a construir historial crediticio y por ninguna otra razón. Estaba fechada y firmada de puño y letra de mi padre. En su letra, clara como el día, estaba la verdad de la que todos me habían convencido de dudar. Esta cuenta era mía. Había olvidado que alguna vez había poseído esas palabras. Mi madre había pasado años diciéndome que ese dinero era nuestro, que la familia comparte, que papá lo habría querido así. Y ahí estaba mi padre mismo, alcanzándome a través de 22 años, diciéndome exactamente lo que había querido. Había querido que fuera mío. Lo había escrito porque alguna parte de él debía de saberlo. Sostuve aquel papel blando durante un largo rato. Ya no estaba enfadada, estaba clara. Tenía los extractos, tenía el libro de cuentas, y ahora tenía las propias palabras de mi padre respaldando cada uno de ellos. Fuera lo que mi madre pensara decir en aquel micrófono,
Por fin sabía cuál de las dos decía la verdad, y la tenía por escrito. Le enseñé la nota a Álvaro a la mañana siguiente. La leyó 2 veces, la dejó con cuidado y me miró. Esto es tu padre diciendo la verdad sobre tu propio dinero, dijo. No tienes que demostrarle nada a nadie, pero si llega el momento puedes hacerlo. Hablamos largo rato sobre qué hacer. Lo fácil habría sido hacerlo estallar primero, llamar a mi madre, amenazar, exigirle que devolviera el dinero antes de la boda y retarla a dar la cara. Pero llevo toda la vida aprendiendo que la persona más ruidosa de la sala casi nunca es la que tiene razón. Todo el poder de mi madre era el volumen. Su arma era la historia que sabía contar, la escena que sabía montar, la manera en que podía volcar una sala con la voz temblorosa. Yo no podía superarla en gritos, y no quería hacerlo. Así que tomamos una decisión distinta. No empezaríamos nada, dejaríamos que el día fuera el día, pero si ella alcanzaba el micrófono, si intentaba hacer de su versión la oficial delante de todos los que yo quería, estaríamos preparados, no con palabras más fuertes, sino con hechos más silenciosos. Ella traerá ruido, dijo Álvaro. Nosotros traeremos los números. Asentí. Se sentía correcto de una manera en la que gritar nunca lo haría, que fuera ruidosa. El ruido se desvanece. Una cifra en una página simplemente se queda ahí, siendo verdad. Me fui a la cama esa noche, extrañamente en paz. La cuenta todavía no estaba cerrada, el papeleo seguía avanzando despacio entre bambalinas. Pero ya no le tenía miedo a la boda. Había dejado de esperar que mi madre hiciera lo correcto. Había empezado a prepararme para que hiciera lo incorrecto. Hay una especie de calma que viene de eso. Dormí mejor que en semanas. Mi madre, resultó, tuvo sus propias noches en vela. Me enteré después, por una tía que no sabía guardar un secreto, de que Ramón le había contado a Remedios que yo había sacado todos los extractos, que tenía una carpeta, que la fiable por fin se había sentado a contar. La sacudió. Unos días antes de la boda me llamó y por una vez no empezó con una exigencia. Su voz era débil. «Sabes, a mí nunca me regalaron nada», dijo. «Tu padre murió y me dejó con 2 niñas y una silla en un salón que ni siquiera era mío. Tenía 39 años y estaba aterrada. Me prometí que nunca más volvería a ser pobre e indefensa. Nunca». Por un momento lo sentí, el miedo real debajo de todo aquello. Una joven viuda haciendo cuentas en una mesa de cocina, decidiendo que la supervivencia lo justificaba todo. La entendí de verdad durante la duración de una respiración. Luego siguió hablando. «Así que lo entenderás», dijo, endureciendo de nuevo la voz. «¿Por qué hice lo que tuve que hacer y por qué vas a dejarlo pasar? La familia protege a la familia, Alba. Tú, más que nadie, lo sabes». Y la compasión se cerró como una puerta, porque hay una diferencia entre una viuda joven y asustada y una mujer de 61 años pidiéndole a su hija que firme la renuncia a $60,000 y sonría por ello. El miedo explica dónde empezó, no justifica dónde decidió quedarse. Ya no se estaba ahogando, había aprendido a respirar bajo el agua manteniéndome a mí sumergida. «Entiendo que tuviste miedo, mamá», dije. «Lo que no entiendo es por qué sigo pagando yo por ello». Colgó. Me quedé de pie sabiendo que el miedo que acababa de escuchar estaba a punto de convertirse en otra cosa. La gente acorralada no se calla, se pone ruidosa. 2 días antes de la boda pasé por casa de mi madre a dejar las últimas tarjetas de mesa y las oí antes de verlas. La ventana de la cocina estaba abierta. Remedios y Nuria estaban en la mesa hablando bajo, y mi nombre no dejaba de salir a la superficie. Me quedé en el escalón de atrás, medio avergonzada de escuchar e incapaz de parar. «Si dice algo, lo que sea, tenemos que adelantarnos», decía mi madre. «Lo contamos primero, lo contamos a nuestra manera. Una mujer que avergüenza a su propia madre por dinero justo antes de su boda. La gente se pondrá del lado de la madre. Siempre lo hacen». «Y lo tendré en vídeo», dijo Nuria, «para que quede prueba de cómo actuó ella». «Exacto. Tú grabas, yo hablo,
Controlamos la historia. Me quedé muy quieta en aquel escalón. No estaban planeando defenderse si yo sacaba el tema. Estaban planeando atacar primero, pintarme como la villana delante de 200 testigos antes de que yo pudiera decir una palabra, y grabar mi reacción para que la historia viviera en Internet para siempre. Mi propia madre y hermana coreografiando mi humillación pública como si fuera un brindis de boda. Podría haber entrado, podría haber gritado. En cambio, dejé las tarjetas de mesa en el escalón donde las encontrarían y me fui a casa, con las manos firmes en el volante, más segura que nunca. Acababan de contarme el plan. Remedios agarraría el micrófono, Nuria grabaría, se moverían primero, lo que significaba que ya no tenía que adivinar nada. Solo tenía que estar lista para el momento exacto en que llegara. Y gracias a la necesidad de mi madre de ensayar, sabía con precisión de dónde vendría el cuchillo. La noche antes de la boda, mi madre pasó por casa con una lata de las tartaletas de limón que hacía para cada día importante de mi vida. Era un gesto tan normal que por un segundo lo olvidé todo. Se sentó en mi sofá y miró alrededor las cajas, el vestido colgado en la puerta del armario, toda la pequeña evidencia de una vida a punto de cambiar. Mi niña se casa, dijo suavemente, y tenía los ojos húmedos, y sinceramente no pude distinguir cuánto era real. Entonces se acercó, me apretó la mano y lo dijo de nuevo. Siempre fuiste la fiable, Albita. Esta vez escuché cada capa de esa frase. No era un cumplido, nunca lo había sido. Era una instrucción, un recordatorio amable y de toda la vida de mi papel asignado. Sé la que absorbe, sé la que no monta una escena, sé la que podemos contar con que se calle y siga pagando. 34 años llevando esa palabra como una medalla. Esa noche, en el sofá, por fin la sentí por lo que era, un collar. La miré y no discutí. Ya no quedaba nada que discutir. Lo sé, mamá, dije. He sido fiable toda mi vida. Sonrió, satisfecha, oyendo acuerdo donde yo quería decir algo completamente distinto. Dejó las tartaletas de limón, me besó en la frente y se marchó en la oscuridad, segura de que me tenía controlada. Me quedé en la ventana viendo alejarse las luces traseras de su auto. Mañana ella alcanzaría un micrófono en una sala llena de la gente que yo quería. Creía que fiable significaba que yo lo aceptaría. Estaba a punto de aprender lo que fiable significaba de verdad. Significaba que cuando por fin decidiera contar la verdad, cada número estaría exactamente donde yo dijera que estaba. La mañana de la boda amaneció azul y despejada, uno de esos días de primavera gallega que te hacen perdonar todo el largo invierno. Me arreglé en la salita junto a la iglesia con 2 amigas enfermeras que me conocían desde hacía años. Tenía las manos firmes. La gente no dejaba de preguntarme si estaba nerviosa, y no lo estaba, no de la manera en que ellos lo entendían. Estaba tranquila de la forma en que estoy antes de un parto difícil, cuando sé que la sala puede complicarse y ya he decidido ser la serena. Álvaro me encontró un minuto antes de la ceremonia, en el pasillo, lejos de todos. Se le veía guapo y serio con su traje gris. No me preguntó si había cambiado de opinión sobre quedarme callada. Solo se dio unas palmaditas en el bolsillo interior de la chaqueta. Está aquí, dijo. El libro de cuentas, los extractos, todo. Espero que no lo necesitemos. Yo también, dije, y lo decía en serio. No quería una escena en mi propia boda. Nadie en su sano juicio la quiere. Pero desear la paz y esperarla son 2 cosas distintas. Y yo había dejado de esperarla en el momento en que oí a mi madre ensayando a través de la ventana de su cocina. Si alcanza ese micrófono, dijo Álvaro en voz baja, no tienes que hacer nada, solo mírame, yo me encargo. Le apreté la mano. Afuera, en el santuario, oía a los invitados acomodándose en los bancos, 200 voces murmurando, el órgano calentando. En algún lugar de la primera fila, mi madre estaba sentada con su vestido lavanda, con un plan doblado dentro de ella como un segundo corazón. Tomé aire.
del profundo que tomo antes de entrar a una sala que necesita que yo esté serena. Luego recogí mis flores. Fuera lo que se avecinaba, llegaría hoy. La ceremonia en sí fue hermosa, y quiero aferrarme a eso porque fue real y fue mía. El padre Aurelio, que me conocía desde que era una niña en el segundo banco, nos casó bajo los altos ventanales de la iglesia con la luz de primavera entrando. La voz de Álvaro tembló un poco en sus votos, lo cual me deshizo de la mejor manera. Yo terminé los míos sin llorar, casi. Cuando el padre Aurelio nos declaró marido y mujer, toda la iglesia se puso en pie y aplaudió, y durante unos minutos dorados olvidé cada carpeta, cada libro de cuentas y cada tartaleta de limón. Era solo una mujer que se había casado con un buen hombre. Mi madre estaba sentada en la primera fila, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Para cualquiera que la observara, era la estampa de una orgullosa madre de la novia. Crucé su mirada una vez durante la ceremonia y me sonrió, cálida y con los ojos húmedos, y una parte tonta de mí tuvo esperanza. Tal vez no lo haría. Tal vez, de pie bajo aquella luz sagrada, viendo casarse a su hija, algo en ella se ablandaría. Tal vez el plan que había escuchado se quedaría doblado y sin pronunciar, y todos iríamos a bailar y a comer pastel y a dejarlo pasar. Me permití albergar esa esperanza mientras volvía por el pasillo del brazo de Álvaro, entre aplausos y luz de sol. Fue la última vez ese día que dejé que la esperanza pensara por mí, porque la ceremonia había sido la iglesia. El banquete sería el Salón Los Robles, y un micrófono no pertenece a un santuario, pertenece a un escenario. Mi madre se había asegurado muy bien de ser quien lo sostuviera cuando llegáramos allí. La parte hermosa había terminado, la parte verdadera estaba a punto de empezar. El Salón Los Robles resplandecía. Las guirnaldas de luces cruzaban el techo, las mesas largas vestían de blanco, y 200 personas que había conocido toda mi vida se apretaban bajo las vigas con platos de pollo y panecillos calientes. Durante una hora fue perfecto. Hubo risas y brindis del hermano de Álvaro y de mi dama de honor, y el buen bullicio de un banquete de pueblo en pleno apogeo. Pero yo estaba leyendo la sala como leo un monitor. Vi las pequeñas señales. Ramón en su mesa, sin comer, mirando una y otra vez hacia mi madre. La tía Pilar a su lado retorciendo la servilleta. Nuria cerca del frente con el teléfono ya fuera, sostenido bajo, pantalla hacia arriba, el pulgar apoyado en él. Y mi madre en la mesa principal, sentada muy erguida, esperando con la paciencia de alguien que ha decidido exactamente cuándo se moverá. Cuando estaban retirando los platos de la cena, se levantó, se alisó el vestido lavanda, caminó hasta la pequeña tarima donde estaba el micrófono en su soporte y lo agarró. Unas cuantas personas aplaudieron, esperando un dulce discurso de madre de la novia. Sentía a Álvaro quedarse quieto a mi lado. Bajo la mesa, su mano se movió hacia el interior de la chaqueta, solo descansando ahí, sin sacar nada todavía. Mi madre golpeó el micrófono. El equipo de sonido chisporroteó. La sala se volvió hacia ella, cálida y expectante. 200 caras listas para conmoverse. Dejé el tenedor. Miré a Álvaro. Me devolvió la mirada y me hizo el más pequeño de los gestos con la cabeza. Ahí viene. Ese gesto decía, lo que necesites. Al otro lado de la sala, Nuria levantó el teléfono hasta que el pequeño rectángulo luminoso apuntó directo hacia mí, y mi madre abrió la boca. Gracias a todos por venir, empezó mi madre, y su voz era melosa. Significa el mundo ver a mi Alba tan feliz, rodeada de todos los que la quieren. Un murmullo cálido recorrió la sala. Ella dejó que se asentara. Se le daba bien esto, hay que reconocérselo. Sabía cómo controlar una sala. Saben, continuó, secándose el ojo, una madre pasa toda su vida protegiendo a sus hijos, y a veces protegerlos significa decir una verdad dura, incluso en un día feliz, incluso cuando le cuesta. El murmullo cambió. Algunas personas se miraron entre sí.
Esto no tenía la forma de un brindis normal, y todos podían sentir cómo se torcía. Me quedé perfectamente quieta. Había oído el ensayo a través de una ventana de cocina. Conocía cada giro que este discurso estaba a punto de dar antes de que ella lo diera. Quiero a mi hija, dijo, y ahora había un temblor en su voz, el temblor practicado de una mujer a punto de hacer de víctima y heroína a la vez. Y por eso no puedo quedarme aquí y dejar que esto siga sin que todos sepan quién es realmente, lo que realmente ha hecho. La sala se quedó en silencio de esa manera específica, en que una sala calla cuando presiente que una herida está a punto de abrirse. 200 personas se inclinaron hacia adelante. El teléfono de Nuria me seguía desde el otro lado del salón, firme como la lámpara de un cirujano. La mano de Álvaro permaneció dentro de la chaqueta, tranquila, esperando. Y yo me quedé sentada, una esposa recién estrenada con vestido blanco, haciendo lo más difícil que sé hacer. Me mantuve serena, dejé que caminara hasta el final de la rama porque ya sabía que no la sostendría y quería que cada persona en esa sala estuviera mirando cuando se rompiera. Lo dijo rápido, como se arranca una tirita. Mi hija engañó a este hombre para casarse con él, anunció mi madre, extendiendo el brazo hacia Álvaro. Todo lo que le contó era mentira. Le dejó pensar que es una mujer responsable y honesta. La verdad es que ha estado escondiendo dinero, poniendo a su propia familia unos contra otros y mintiéndoles a todos ustedes. El salón quedó tan silencioso que podía oír zumbar las luces de guirnalda. 200 personas dejaron de respirar a la vez. Sentí el peso de cada mirada caer sobre mí. La novia de blanco, tildada públicamente de mentirosa por su propia madre el día de su boda. En algún lugar, un tenedor tintineó contra un plato y sonó como un disparo. Vi a la familia de Álvaro cruzar miradas. Vi caer las caras de viejos vecinos y entendí exactamente lo que ella estaba haciendo. Se estaba adelantando a los números. Había averiguado que yo tenía los extractos, así que estaba reescribiendo toda la historia antes de que yo pudiera contarla, convirtiéndose en la valiente que decía la verdad y a mí en la farsante desenmascarada. Si me llamaba mentirosa lo bastante alto primero, entonces cualquier cosa que yo dijera después sonaría como la defensa de una mujer culpable. Era astuto, era cruel, y no había terminado. He cargado con esta familia toda mi vida, dijo, alzando la voz, trabajando a la sala. Lo di todo por estas chicas, así que sí, cuando los tiempos fueron duros, la familia ayudó a la familia, y ahora quiere castigarnos por ello. Entonces llegó a la frase hacia la que claramente había estado construyendo, la que necesitaba que todos se tragaran. Levantó la barbilla, miró a todos mis amigos y vecinos y lo dijo como si fuera escritura sagrada. Somos familia. Ese dinero siempre fue nuestro. Nuestro. Ahí estaba otra vez, esa palabra convertida en arma delante de todos los que yo quería. El teléfono de Nuria se lo bebía todo, y por fin me incliné, puse mi mano sobre la de Álvaro y me levanté. No lloré, no grité. Me levanté despacio con mi vestido blanco y 200 caras giraron de mi madre hacia mí. Podía sentir lo que esperaban, un sollozo, una negación, una novia derrumbándose. Esa era la historia que mi madre había montado, y una novia rota la habría completado a la perfección. Les di otra cosa. Me alicé el vestido igual que ella había alisado el suyo, y caminé, sin prisa, hasta la pequeña tarima donde ella seguía de pie, aferrada al micrófono. De cerca pude ver el triunfo en sus ojos y debajo de él un destello de duda, porque yo no me estaba comportando como se suponía que se comportaba la fiable. ¿Me permites?, dije en voz baja, y le tendí la mano pidiendo el micrófono. Dudó. Negarse habría quedado mal delante de todos, así que me lo dio. Y en el momento en que mis dedos se cerraron sobre él, sentí que la sala desplazaba su peso ligeramente de vuelta hacia mí.
Me giré para mirar a mis invitados, mis amigos, mis vecinos, mi flamante marido observándome con una firmeza que igualaba la mía. Dejé que el silencio se sostuviera durante una respiración. He aprendido en 12 años de salas difíciles que la calma es más ruidosa que un grito, si sabes sostenerla. Gracias, mamá, dije, y mi voz no tembló. Tienes razón en algo. Alguien en esta sala lleva mucho tiempo mintiendo. Un escalofrío recorrió el salón. 200 personas que se habían preparado para un colapso recibieron en cambio una voz serena, y serena resultaba mucho más inquietante. La sonrisa de mi madre se afinó. Y ya que estamos siendo honestos en mi boda, dije, seamos honestos del todo. Miré a Álvaro, se puso de pie. La mayoría de ustedes me conocen de toda la vida, dije al micrófono, y mantuve la voz fácil, casi suave, como si estuviera calmando a un paciente asustado en lugar de a 200 personas. Me han llamado la fiable, la serena, la hija que nunca monta un escándalo. Es verdad, no monto escándalos, así que quiero que entiendan que no diría lo que estoy a punto de decir, a menos que cada palabra pudiera demostrarse. Hice una pausa. Nadie se movió. Incluso el teléfono de Nuria había bajado, olvidado por un segundo en su mano. Mi madre acaba de decirles que he estado escondiendo dinero y mintiéndole a mi marido, dije. Esto es lo que en realidad ha pasado. Durante 9 años, dinero ha estado saliendo en silencio de una cuenta de ahorros con mi nombre. Dinero que gané un turno de noche a la vez. No lo escondí. Ni siquiera sabía la magnitud real hasta hace unas semanas, cuando por fin me senté y pedí todos los extractos del banco. Un murmullo empezó, bajo e inseguro. Podía ver a la gente haciendo cuentas en sus caras, recordando que yo era enfermera, no una estafadora. Mi madre tiene razón en que esto va de familia, dije. Simplemente se equivoca sobre quién mintió, así que no voy a quedarme aquí a discutir con ella. Discutir es solo la palabra de una persona contra la de otra. En cambio, voy a mostrárselo. Me giré hacia Álvaro. Había venido a colocarse al borde de la tarima, teléfono ya en la mano, tranquilo como un hombre leyendo un parte meteorológico. Este es mi marido, Álvaro, dije. Es contador, y a petición mía puso cada uno de esos números en un solo lugar. Le hice un gesto. Muéstraselo. Álvaro subió a mi lado y se giró para encarar la sala, y vi a 200 personas recalibrar. Esta ya no era una novia histérica. Era un hombre callado con traje gris sosteniendo un teléfono. Y los hombres callados con teléfonos ponen nerviosa a la gente de una manera en que gritar nunca lo consigue. Buenas noches, dijo Álvaro, y su voz llegó a toda la sala sin que la levantara. Me dedico a esto. Encuentro la historia verdadera dentro de las finanzas de las personas. Así que esta noche no voy a darles mi opinión, voy a darles el registro. Levantó el teléfono para que las mesas de delante pudieran ver. Luego sacó de la carpeta bajo el brazo un pequeño montón de páginas impresas y las dejó en la mesa más cercana. He impreso copias de los propios extractos del banco, dijo. No se fíen de mi palabra en nada. Pásenlas, léanlas ustedes mismos. Las páginas pasaron de mano en mano por las mesas delanteras. Vi a vecinos inclinarse sobre las columnas, siguiendo las fechas con los dedos, y vi el momento exacto en que cada cara pasaba de la duda a la certeza. Le entregó un juego completo al padre Aurelio, que se puso las gafas, lo leyó despacio, y le hizo a la sala un solo gesto grave de asentimiento, como hace un hombre cuando ha comprobado algo por sí mismo. Solo entonces volvió a mí a hablar Álvaro, con llaneza, a su manera. Hace unas semanas, Alba le pidió al banco el historial completo de una cuenta de ahorros conjunta, no yo, Alba. Es su cuenta. Su nombre ha estado en ella desde que tenía 18 años. El nombre de su madre se añadió en su momento por una razón: ayudar a una adolescente a construir historial crediticio. Dejó que eso se asentara. Quiero dejar algo claro, continuó Álvaro.
porque Remedios ha llamado a Alba mentirosa delante de todos ustedes. Alba no vino aquí a hacer esto. Esperaba no tener que hacerlo nunca. Solo pidió estos registros para protegerse, porque alguien había estado vaciando esa cuenta durante años. Y cuando preguntó al respecto, le dijeron que no era asunto suyo. Al otro lado de la sala, mi madre se había quedado muy quieta. El triunfo había desaparecido de su cara. Podía sentir hacia dónde iba esto, y ya no tenía micrófono en la mano para detenerlo. Álvaro giró el teléfono para que más gente de la sala pudiera ver las ordenadas columnas brillando ahí. Cada transferencia, cada fecha, cada euro. Levantó la vista. Encontró los ojos de mi madre entre 200 invitados en silencio y dijo las palabras que recordaré el resto de mi vida. Remedios, dijo con suavidad. Querías hablar de honestidad. Muy bien. Ahora hablemos de tu familia. Lo leyó con llaneza, sin drama, lo que de alguna manera hizo que pesara más. En los últimos 9 años, dijo Álvaro, más de $60,000 salieron de la cuenta de ahorros de Alba, no de golpe, sino poco a poco, con regularidad, siguiendo un calendario. Un sonido recorrió el salón, una inspiración colectiva. $60,000 era una cifra que la gente de esa sala entendía en los huesos. Era un auto, era una entrada de una casa, eran años de la vida de alguien. De esa cifra, continuó Álvaro, $22,000 fueron directamente a un negocio de peluquería. Puede que lo conozcan. Pura envidia. Todas las cabezas de la sala se giraron hacia Nuria. Su teléfono seguía en alto, seguía grabando, pero su mano había empezado a temblar, así que el pequeño rectángulo luminoso vibraba. Parecía que quisiera que el suelo se abriera. El resto, dijo Álvaro, salió como retiros en efectivo, cantidades regulares en días regulares, de una cuenta sobre la que le dijeron a Alba que dejara de preocuparse. Bajó el teléfono. No soy abogado, no estoy aquí para acusar a nadie de ningún delito, solo les cuento lo que dicen los propios registros del banco. Alba ganó este dinero cuidando a sus hijos cuando nacieron y a sus padres cuando morían. Y durante 9 años, mientras todos la llamaban la fiable, otra gente lo gastaba, contando con que ella nunca lo contaría. El silencio en aquel salón fue total. 200 personas miraban a mi madre y a mi hermana y a mi tío Ramón, cuya cara se había vuelto del gris de la nieve vieja. Nadie me miraba ya como a una mentirosa. La mitad tenía los extractos impresos en sus propias manos, leyendo los mismos números que Álvaro acababa de pronunciar. Estaban mirando a los tres. Y en ese momento comprendí el extraño poder de simplemente tener razón y ser discreta al respecto. No había gritado, no había llorado. Había dejado que un buen hombre leyera una columna de números, y los números habían hecho lo que ningún grito podría haber hecho jamás. Habían dado la vuelta a toda la sala. Mi madre se quedó sola junto a la mesa principal, sin micrófono, sin público, sin nada que sostener. Y entonces se vino abajo. No tienes derecho a hacerme esto. Se quebró la voz de mi madre en todo el salón, cruda ahora, sin nada de dulzura restante. Después de todo lo que sacrifiqué por ustedes también. Enterré a tu padre, los crié sola, hice lo que tuve que hacer para sobrevivir. Y así es como me lo agradeces el día de tu boda, delante de todo el mundo. Estaba temblando, su cara enrojecida a manchas. El temblor practicado reemplazado por algo real, feo y acorralado. Y aquí está la parte que quiero que entiendas, porque es todo el sentido de esta historia. No me alcé para igualarla. No igualé su volumen. Cuanto más se enfadaba ella, más callada me volvía yo. Eso también lo he aprendido en las salas de partos. Cuando alguien entra en pánico, tú no entras en pánico también. Te vuelves serena y tu calma se convierte en lo más ruidoso de la sala. Nadie te está haciendo nada, mamá, dije, y mi voz era casi suave. Álvaro solo ha leído lo que pasó, nada más.
Ese dinero siempre fue nuestro, gritó ella, la vieja frase arrancada de ella ahora como una confesión. Somos familia, siempre fue nuestro. Dejé que el eco se desvaneciera. 200 personas me vieron levantar el micrófono, una vez más. No, dije con suavidad, la manera en que corriges a un paciente asustado que tiene los hechos equivocados. Fue de papá y luego fue mío. Tú avalaste para ayudarme. Eso es todo lo que hiciste nunca. Vi las palabras impactarla, porque ella sabía lo de la caja de zapatos. Sabía, en algún lugar, que papá lo había dejado escrito. Su boca se abrió y no salió nada. Y alrededor del salón vi las caras cambiar, una tras otra, del shock a algo más frío. Mi madre había subido a ese micrófono a desenmascarar a una mentirosa. Lo había conseguido. Simplemente no era la mentirosa que había nombrado. Ramón se levantó primero, incapaz de mirar a nadie, con la silla rechinando fuerte en el silencio. Luego la tía Pilar. Luego, al frente, Nuria bajó despacio el teléfono. Y por primera vez en todo el día lloraba de verdad. Uno a uno, las personas que habían construido su comodidad sobre mi silencio empezaron a levantarse de sus sillas. Se fueron de a uno y de a dos, y los conté sin proponérmelo, como cuento todo. Ramón fue el primero, mi tío, que había avalado solo lo que no podía cubrir, y necesitaba mi silencio para mantener la cabeza a flote. Su esposa, la tía Pilar, lo siguió con la servilleta apretada contra la boca. Luego dos primos que lo sabían, que habían tomado sus propios pequeños favores del fondo familiar a lo largo de los años, y nunca se habían preguntado de quién era en realidad ese fondo. Y por último, Nuria. Mi hermana puso el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si no soportara seguir grabando, y caminó hacia la puerta con su marido, los dos llorando. No el llanto actuado, sino el que llega cuando una historia que te has contado a ti misma por fin se derrumba. 6 de ellos, 6 sillas vacías donde una hora antes se había sentado la familia. Nadie los echó, nadie tuvo que hacerlo. Se fueron porque la sala había dado la vuelta y porque quedarse significaba sentarse a plena luz con la verdad expuesta. Antes de que Nuria llegara a la puerta, se detuvo cerca de mí. Tenía la máscara corrida y las manos temblorosas. Alba, dijo, apenas un susurro, eras la fiable. Se suponía que ibas a dejarlo pasar sin más. Miré a mi hermana y no sentí triunfo, solo una especie de claridad cansada. Lo sé, dije, era la fiable. Así es exactamente como te saliste con la tuya durante 9 años. No tuvo respuesta para eso. No la había. Salió a la tarde de primavera con su marido y la puerta del salón Los Robles se cerró tras el último de ellos. Las luces de guirnalda seguían brillando. El pastel seguía esperando. 200 personas, menos 6, se sentaban en un silencio aturdido y suave, y me di cuenta de que mi madre por fin había conseguido su deseo. Todos conocían ahora la verdad sobre su hija. Simplemente no era la verdad que había planeado contar. Dejé el micrófono en su soporte y me volví hacia mi marido. Álvaro me tomó la mano. Eso fue todo, sin discurso, sin vuelta de honor. El padre Aurelio, bendito sea, se acercó tranquilamente a la tarima y dijo, a su manera suave y de pueblo, que el amor tenía formas de sobrevivir a las verdades duras, y que esto todavía era una boda, y que tal vez deberíamos recordar por qué habíamos venido. Y de alguna manera la sala volvió a respirar. Alguien puso música. Álvaro y yo tuvimos nuestro primer baile bajo las luces de guirnalda. Apoyé la cabeza en su hombro y dejé que toda la larga batalla se drenara de mí. Mi madre ya se había ido para entonces, escabullida por una puerta lateral sin una palabra más. No la perseguí. La semana después de la luna de miel, con la ayuda de Álvaro y los extractos en mano, por fin cerré la cuenta conjunta para siempre. Lo que cambió fue simple. Antes de la boda, Remedios habría luchado contra el cierre y lo habría alargado durante semanas. Después de aquella noche ya no le quedaba nada que proteger. Cuando el banco le envió la notificación de cierre, no la impugnó.
y no hizo una sola pregunta. Firmó su parte del papeleo y la devolvió sin decir palabra, porque la alternativa era sentarse frente a un empleado de banco y frente a mí, explicando por qué no lo haría. Con ambas firmas presentadas, el banco lo cerró en una tarde. El acceso de remedios terminó. Nuria tuvo que enfrentar la deuda real del salón sin mi dinero debajo. Y Ramón tuvo que responder por el préstamo que había avalado, algo que siempre había sido su responsabilidad. La noticia corrió por nuestra pequeña comarca, como suele pasar. Nadie tuvo que castigar a mi familia. La verdad se encargó de eso sola. En cuanto a mí, no perdí a una madre aquel día. No exactamente. No puedes perder lo que ya estaba siendo gastado. Lo que perdí fue el collar, la palabra fiable y todo lo que en silencio me había estado costando. Conservé a mi marido, mi trabajo, mi serenidad y la nota de mi padre que enmarqué y colgué donde la vea cada mañana. Sigo recibiendo bebés a las 3 de la madrugada. Sigo siendo la calma cuando la sala se derrumba. Pero ya no firmo nada solo para mantener la paz. Y cuando alguien me dice que soy fiable, doy las gracias y reviso mis propias cuentas. Ser la fiable nunca fue el problema. Dejar que la gente confundiera mi entereza con un cheque en blanco y mi silencio con permiso fue el único error que de verdad cometí. Y es uno que nunca volveré a cometer. Todavía recuerdo la sala en silencio, el micrófono, el teléfono de Álvaro, las 6 sillas vacías. Si alguna vez alguien te ha llamado la fiable mientras vaciaba tu cuenta en silencio, haz lo que yo finalmente hice. Mira los números y luego pon el límite en voz alta, delante de quien necesite oírlo. Tu entereza no es un cheque en blanco y tu silencio no es consentimiento. Comparte esta historia. Cuéntame la tuya en los comentarios y suscríbete a Venganzas Familiares Ocultas.